Egunon, la máquina del tiempo. Era una historia de H.G. Wells de 1895, el año curiosamente en el que surge el Partido Nacionalista Vasco, que había sido escrita en cierta medida en 1885 como Los Argonautas Crónicos. Este trabajo fue publicado en el periódico de la universidad y fue la base de la novela La máquina del tiempo. Y aquí tenemos una versión del año 2002 adaptando libremente esa novela de H.G. Wells de Marte del director Simon Wells para obtener un presupuesto de 80 millones y tener una taquilla de 123,7, es decir, no fue en principio sin haber incorporado el elemento publicidad, no fue demasiado fracaso. Eso sí, tampoco debió de ser un gran éxito, porque tampoco dio a mayor resonancia ni tuvo un mayor futuro. Claro, en principio la fecha de estreno iba a ser en diciembre del año 2001, pero se trasladó a marzo de 2002 eh, porque bueno, se eliminó una escena de la secuencia de destrucción de la Luna que mostraba piezas de la Luna chocando contra edificios en Nueva York y se pensó que era demasiado similar a los ataques del 11 de septiembre, es decir, no se estrenó cuando tenía que haberse estrenado y eso en buena medida pudo haber influido respecto a todas estas circunstancias. Hubo una serie de, como digo, elementos que fueron eliminados y probablemente fueron en contra del relato que podía haberse establecido en aquel momento, sobre todo al postergarlo. Esta película es una historia que trata del tiempo, de viajes en el tiempo, y ya había un pasado con la película de 1960 de George Pal, con Rod Taylor de protagonista respecto a la adaptación de la novela, que como en el original pues está en la Inglaterra victoriana y aquel elemento que está ligado a la novela. Pero aquí en esta novela se trata de trasladar a Nueva York, pues, en ese año 1899, pues, supuestamente un estudioso que está en su, digamos, cueva científica respecto a cómo investigar el asunto, qué es lo que supuestamente el modelo de universidad estadounidense tiene a mayor gana, porque ponen el acento en la investigación y no en la docencia. Como han dicho en un vídeo de este año, los Visual Politic. Está protagonizada por Guy Pearce, ahora mismo no recuerdo qué papeles nos ha traído. Es más bien conocido por películas pues, desde Ley Confidential o bueno, pues El discurso del rey, como el rey Eduardo VIII, o Iron Man 3, el papel aquel de Adrich Killian, el que es el auténtico mandarín y no ese Ben Kingsley de Hacendado, que fue un timo absolutamente horrible, y otra serie de películas que, bueno, pues tampoco es que hayan tenido poso en mi memoria. Eh, Otros protagonistas como Orlando Jones, que yo le recuerdo, es curioso porque actúa como Vox 114, un bibliotecario de inteligencia artificial holográfica en la Biblioteca Pública de Nueva York en el futuro. Yo le recuerdo por películas como la anterior, del año 2002, esta de Evolución, con el tipo este de eh, X um, um,
X-Files, los expedientes X, David Duchovny, en una película esta de evolución, con Ivan Reitman de dirección y de cachondeo, en la que curiosamente tuvieron a Julianne Moore, que a saber por qué demonios se metió en aquel fregado. Pues yo le recuerdo a Orlando Jones de este asunto. Y también aparece un Jeremy Irons, que como Uber Morlock, es curioso, aquí utilizan lo alemán como símbolo. Aquí Uber es sobre todo sobre todos, y Uber Morlock es supongo el cabecilla, el líder de los Morlocks y miembro de la casta gobernante, que en este caso son con poderes telepáticos. Están en el fondo los Eloi y los Morlock, la raza de la superficie y la raza de los de debajo de la tierra. Claro, Guy Pearce en esta película tiene que convivir con el asunto de que tiene dudas de si hacer la pedida a su novia o no hacerle para poder casarse, porque está muy centrado en sus investigaciones y al fin y al cabo pues siempre es una persona despistada y casi como un ratón de biblioteca, solo que tampoco llegas a confraternizar demasiado con la idea de que sea un todopoderoso, un gran fortaleza física, como exigirá después la segunda parte, con un ratón de biblioteca, porque le ves cuando en la segunda parte le ves un poco los músculos y dices, hombre, pues no, habría chocado mucho más meter a Arnold Schwarzenegger o a Sylvester Stallone en una personalidad como la del profesor Alexander Hardegen, que supuestamente es un profesor asociado de mecánica aplicada e ingeniería en la Universidad de Columbia, una universidad curiosamente en la que daría historia el Lehendakari Aguirre a partir del año 1941, es curioso la historia. Pues lo mismo que el Lehendakari Aguirre también viviría en los Hamptons, que es la zona donde Richard Castle tiene su segunda residencia en la serie de su mismo nombre. Hay cosas que pasan. Pues aquí tenemos esta historia de la lucha del ser humano respecto a la supervivencia a través de este profesor que tiene que ver cómo asesinan una y otra vez a su prometida, a pesar de que ha inventado la máquina del tiempo y trata de retroceder y salvarla de una y otra manera, pero ve cómo el tiempo se corrige a sí mismo o se trata de cronificar porque no puede cambiar el pasado, y eso le da la idea de vamos hacia el futuro, vamos hacia el mañana a descubrir qué misterios nos va a traer el mundo, y así vemos cómo va parando en ciertas épocas para ver cómo se desarrolla el mundo. Y hay un momento en el futuro en el que ve cómo se ha desarrollado una colonia en la luna. Hay un Orlando Jones en la biblioteca como elemento holográfico que va explicando y va accediendo al conocimiento universal. Incluso hay unos chiquillos que la profesora les dice: ay, como te comportes mal te voy a cambiar el ADN. Oh, coño, qué futuro más bonito. Nos están cambiando el ADN como castigo. Pero posteriormente a todas esas circunstancias se ve como que el minado de la luna ha sido excesivo. Supongo que ahí en la película no se habla, pero podían haber incorporado el helio 3 como elemento de sondeo para el alimento de las centrales de fusión, sí, de fusión nuclear, porque es más bien parecido al elemento combustible que hay en el Sol, en el proceso aquel, que las de fisión nuclear, que son las que tenemos, aunque las de cuarta generación son casi renovables, es casi una energía renovable, y por tanto a día de hoy tendríamos que establecer la energía de fisión de cuarta generación como elemento de transición hacia la posible energía de generación a través del helio 3, de la fusión como elemento de energía sostenible y de futuro. Pero el asunto está en el que la película ha eliminado, sobre todo para la constitución de ciudades como la ciudad Armstrong en la Luna, con millones de habitantes, ha drenado los suelos de la Luna, que
el verdadero nombre de la Luna es Selene. Luna es cualquier elemento que orbita un planeta y la nuestra se llama Selene. De ahí el nombre de los habitantes, que serían los selenitas. Selene, cuando miren hacia arriba, vean a Selene salir por la noche. Pues la fractura es tan grande y las vetas son tan profundas que va a caer la luna sobre la Tierra. Selene va a venir a casa. Y a partir de esa catastrofía se desarrolla el hecho de el magma se comprime encima de la máquina del tiempo, solamente tiene la posibilidad de salvarse tirando hacia adelante hasta que vuelva a estar esa cavidad en la superficie, y pasan muchos miles, cientos de miles de años, hasta creo recordar el año 800.000 y pico, en el que vuelve a haber vegetación a su alrededor, y tenemos ese elemento en el futuro muy lejano respecto a los Siloi y los Morlock y a ese Jeremy Irons, que supongo que tendría que pagar las facturas. Y claro, es después también de aquel papel de Profion, la maravillosa, aunque poco estimada, película de Dungeons and Dragons, que es del año 2000, si no recuerdo mal, y que está comentada en este canal. Parecida que tenía que pagar las facturas y se mete en cualquier elemento, cosa que también hizo Michael Caine, con el que comparte una cosa curiosa, que es el papel de Alfred Pennyworth. En el elemento saga Christopher Nolan tenemos a Michael Caine interpretando el papel, y en la saga de Snyder, sobre todo en la Liga de la Justicia, aunque también en Batman v Superman, tenemos a Jeremy Irons interpretando a Alfred Pennyworth, con dos estilos completamente distintos. Y Michael Caine también tuvo su época de asumir cualquier papel, sobre todo en los años 80 y 90, casi pareciera que era de saldo, Michael Caine de saldo, y eso que dicen que puede ser probablemente el mejor actor británico con vida, Michael Caine, Sir Michael Caine. Bueno, pues tenemos esta película en la que los fondos y el CGI en algunas medidas, en algunos momentos está maravillosamente utilizado, se ve muy bien, y la música, sobre todo en momentos puntuales, sobre todo cuando descubre dónde está, porque ha tenido una serie de dificultades cuando sale de la máquina del tiempo en el futuro muy remoto, como ve que los Siloi están en paredes de acantilados para tratar de sobrevivir a las razzias de los Morlocks cuando salen de caza, porque son un tanto caníbales. Pues la música acompaña muy bien, es muy recordable, y por lo tanto es algo que está muy bien. Solo que, como diría Jesús Usero, pues hay una serie de circunstancias que nos llevan a establecer el hecho de que, bueno, pues la película pasa por momentos en los que dices, para, y la película está ahí. No, pues pasa de largo y te va a otros lugares que no interesan demasiado. Por ejemplo, con toda esa trama de la caída de la luna y todo el minado y la destrucción, pues podrían haber ameritado más metraje y haberlo contado más en detalle, porque en cierta medida pues eso podría haber contribuido y haber desarrollado mucho mejor la trama de los monos, que es curioso porque posiblemente toda esa trama está mejor desarrollada y mejor explicada en la película de el año 1960, con todo lo que conlleva a la hora de ser explicativo y de ser expositivo respecto a la forma de narrar, que tiene evidentemente una película de 1960 de una película del año 2002. Son más de 40 años de experiencia y aprendizaje a la hora de trasladar ciencia ficción a la pantalla. Si no fuera, curiosamente, por ese personaje de Orlando Jones y todo lo que implica respecto a la conexión de épocas, habría sido todavía mucho más fallida esta película de lo que es a la hora de trasladar la narrativa y contar. Es curioso porque ese personaje, que en la película Evolución, en aquella de Eddie Duchovny y Ivan Reitman, sería de cachondeo, aquí se toma el papel en serio y trata de hacer algo decente, y probablemente sea la mejor interpretación de toda la película, lo cual dice bastante de los verdaderos protagonistas, incluso de Jeremy Irons,
que está básicamente para cobrar el cheque y ya está. Es una película de viajes en el tiempo, máquina del tiempo, de aventuras, del mucho más allá, de imaginar otros mundos, que como concepto es maravilloso y como remake de la de 1960 debería haber sido algo poderoso para transmitir, para contar. Pero, claro, hay también, como sucede en la película de Zack Snyder, hay un hecho, como es el que el director Gore Verbinski fue contratado para hacerse cargo de los últimos 18 días de rodaje, ya que Wells, el director titular, sufría de agotamiento extremo. Estas cosas de la forma de rodar, pues tuvo su parte respecto a meter una serie de aspectos en una película que, si bien no llega a otros extremos de ser una película Frankenstein, no digamos otras películas como Espartaco, que tuvo un director al inicio que fue despedido, las secuencias aquellas de la mina de donde sacan a Espartaco están rodado por un director clásico más ligado al western, y luego posteriormente tenemos a Stanley Kubrick, que vino de la mano del productor y actor principal Kirk Douglas, que había actuado con él en las Senderos de Gloria de la década anterior, de hacía muy pocos años, porque quiero recordar que Senderos de Gloria es del 57 y Espartacos del 60, con lo cual tampoco había una distancia tan larga, y otras películas que tuvieron más manos metidas y que funcionaron regularmente, pero aquí 18 días en un rodaje que no sería demasiado abultado, pues es una parte sustancial para meter dos ideas completamente distintas. Y luego para el corte supuestamente volvió para la postproducción Wells, pero claro, esas cosas pues tienen su importancia a la hora de trasladar el mensaje, y la película en cierta medida es un tanto fallida, y por lo tanto pues me ha pasado a la historia y a la memoria colectiva como una película maravillosa que deba revisitarse, a pesar de que, como quiero trasladar, es una película divertida, entretenida, que es agradable, sobre todo a la hora del paisaje y a la hora de la música, quizá no tanto a la hora de las interpretaciones y del mensaje que quiere trasladar, pero que es agradable de ver. Y si existe la posibilidad de verla, pues oye, véanla con toda la tranquilidad y con toda la seguridad de que van a pasar un rato agradable. Eso sí, si tienen mucha amplitud de ver muchas películas, pues no es la película en poner ni en primer, ni en segundo, ni en tercer lugar. Pero si, como digo, está encima de la mesa y te proponen, oye, vemos la película esta de La máquina del tiempo de 2002, pues, fantástico, pues vale, adelante. Y sin más, recomendando que este producto se le acoja con cariño, a pesar de ser un pequeño niño en cierta medida que merece mejor consideración, pues es que ricasco, aurorat, beti, helpe, an.